Gracias por la invitación, soy Ildefonso Pinol. La batalla de Carabobo deberíamos concebirla como un punto, un hito fundamental en el proceso de liberación de nuestra América respecto del yugo del Imperio Español. La historia desde el enfoque episódico que nos acostumbró a resumir y prácticamente a reducir a Carabobo a la frase esa de que selló la historia de Venezuela, la independencia de Venezuela, y la anécdota esa que de alguna manera funda el realismo mágico, que es donde un soldado va a despedirse de su jefe en la escena esta del Negro Primero. En general vengo a decirle adiós porque estoy muerto. Es decir, nos redujeron a esas dos simples frases todo un proceso de liberación continental que en el caso del triunfo de Carabobo tendríamos que remontarnos. Yo siempre me hago la pregunta, ¿dónde comenzó a formarse la victoria de Carabobo? Y sin duda alguna tenemos que remontarnos al Bolívar fracasado en Jamaica, que no tiene ni recursos para pagar una pensión, que lo intentan asesinar en su hamaca, ¿no? Contratando a la persona que tenía de ayudante, de sirviente, el Negro Pío le decían. Los realistas lo contrataron para que apuñalara a Bolívar en su hamaca y en Jamaica, donde Bolívar escribió además ese brillante documento que toda Venezuela tendría que leer siempre, que es la Carta de Jamaica. Y cómo al acudir a solicitar la solidaridad de Alejandro Petion en Haití, renace la revolución continental. Por eso yo digo que el punto inicial de la victoria, de las victorias que Bolívar y el Ejército Libertador cosecharon, donde Venezuela, el pueblo venezolano tuvo una participación fundamental en todo el continente, comenzó con la ayuda de Petion, con esa primera expedición de los Cayos y con la segunda expedición que tuvo que hacer Bolívar desde allá. Entonces ese comienzo, ese reinicio de las victorias del movimiento independentista arranca desde Haití, se consolida en Angostura, donde se establece la primera República Bolivariana de Venezuela. Por primera vez Bolívar es reconocido jefe supremo y además nombrado presidente, no solo de Venezuela, sino de un país que aún no existe, sino en su mente, y retomando la idea mirandina, que se llama Colombia, y que en Angostura, pues en el Congreso, se queda sellado con la ley fundamental del 17 de diciembre de 1819. Entonces, el proceso que lleva a Carabobo es un proceso, por cierto, no está, digamos, ese camino cubierto de rosas y de puros logros, ¿no? Ese es un camino donde el mismo Bolívar dice que más le enseñaron las derrotas, que más aprendió de los fracasos, y por eso ese día, ese 24 de junio de 1821, el Simón Bolívar, que está allí plantado con 6.400 efectivos, por cierto, de los que 2.000 los aportó la división de Urdaneta, porque la participación de la provincia de Maracaibo y de Urdaneta como jefe militar, como jefe revolucionario también, es fundamental, al punto de que el 28 de enero de ese año 21, con el pronunciamiento de Maracaibo a favor de la causa bolivariana, independizándose de España y sumándose a la República, son el inicio de lo que hoy llamamos, gracias a la conceptualización que aportó Hugo Chávez, el ciclo bicentenario. ¿Por qué? Porque en Maracaibo, en enero de 1821, ese movimiento produce la ruptura del armisticio que Pablo Morillo, en representación del Reino de España, y Simón Bolívar, como presidente y jefe supremo de la República, firmaron en Trujillo en noviembre de 1820, ¿no? El armisticio y el Tratado de Regularización de la Guerra, que es un documento pionero en el derecho internacional humanitario, en el derecho de guerra. Entonces en Maracaibo se cataliza el movimiento independentista porque produce la ruptura del armisticio, y esa incorporación permite, con el control de la navegabilidad en el lago de Maracaibo, el control del acceso
al frente andino y al Golfo de Venezuela, por tanto al Mar Caribe, permite, por ejemplo, traer desde Santa Marta al batallón Rifles y a los húsares de la Guardia, que junto al batallón Tiradores que Urdaneta había movilizado desde Gibraltar para proteger a Maracaibo una vez que se independizara de España, y el nuevo batallón que se le puso el nombre de Maracaibo, formado con personas que se reclutaron o se presentaron voluntariamente aquí en la región, permitió la liberación de Coro, ¿no? Que eso además rompía la posibilidad de que el enemigo atacase la división de Urdaneta por la retaguardia, y permitió también que una gran cantidad de recursos que hasta entonces había manejado la corona española ahora estaba en manos de la República. Por eso el aporte de Maracaibo es fundamental a ese triunfo de Carabobo, que el Libertador, pues en su parte que envía al gobierno de la República al amanecer del 25, dice que se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República. Sin embargo, en una revisión crítica de la historia, porque no podemos conformarnos solamente con lo anecdótico, con esa historia de los episódica que llaman, ¿no? Que por ejemplo reducían Carabobo a dos cosas, que una era que selló la independencia de Venezuela, lo que no es exacto, porque el ejército realista, una parte de ella se refugió en Puerto Cabello, pudo reagruparse además con una flota allí en el puerto, y recordemos que volvieron a tomar el occidente del país, las provincias de Coro y Maracaibo, y hasta la batalla del Lago, la batalla naval de 24 de julio de 1823, no fue posible expulsar al último gobernador español aquí en tierra firme, venezolana y colombiana en ese momento, el tirano Francisco Tomás Morales, con aquella capitulación que predijo la heroína y mártir Ana María Campos. Entonces, si esas frases eran que Carabobo selló la independencia de Venezuela, y la anécdota que yo digo que inicia el realismo mágico en América Latina, que es esa de un soldado muerto que va a despedirse de su jefe, en el caso de Pedro Camejo, el negro primero, que va a decirle a Páez: mi general, vengo a decirle adiós porque estoy muerto, es decir, muerto despidiéndose de su jefe. Esto, la historiografía burguesa de la Cuarta República redujo Carabobo a esas dos cosas, y no es así. Carabobo es un hito en un proceso que podemos incluso calificar como una espiral dialéctica, porque es una espiral porque va creciendo el movimiento emancipatorio, y solamente recordemos que Bolívar, apenas termina la batalla de Carabobo, comienza un viaje de retroceso para organizar nada más y nada menos que la liberación del sur del continente, el sur de Colombia, que era Quito, la provincia que fue incorporada a esa república recién fundada de Colombia, que iba a dar hasta Guayaquil, pero ya Bolívar estando allá, incluso habían mandado una avanzada donde iba Sucre como uno de los jefes. Lograron después ese movimiento del sur, liderado por el Libertador, por el genio de América, no solamente en lo militar, sino también en el pensamiento revolucionario. Lograron liberar no solo a Quito, sino también a Perú y a Bolivia, que era el Alto Perú, una parte del cual dependía del virreinato de La Plata, o sea, lo que hoy es Argentina. Entonces, podemos decir que Carabobo es un hito en esa espiral, ¿no? Que no es perfecta, que tiene zigzagueos, que tiene retrocesos, pero que fundamentalmente nos indica el hecho de que Bolívar ya tenía un escenario preconcebido, porque esa cualidad la desarrolló el Libertador, incluso de predecir hasta con un año de anticipación lo que iba a ser, lo que iba a lograr el movimiento revolucionario, como cuando predijo en Angostura el triunfo de Boyacá y la liberación de la Nueva Granada. Entonces, en conclusión, Carabobo es un hito en el desarrollo del movimiento revolucionario emancipatorio en el proceso de la independencia, que lamentablemente fue truncado exactamente en ese lugar donde se desarrollaron los hechos de Carabobo, y más específicamente en la ciudad de Valencia. 5 años después, es decir, 1826, comienza a gestarse en Venezuela el antibolivarianismo con la Cociata,
Páez entregado a la oligarquía que defiende sus intereses terratenientes, esclavistas, que se han apropiado de los bienes que Bolívar en Angostura decretó entregar a la soldadesca, al pueblo que estaba convertido en ejército, para que tuviera alguna propiedad, para que tuviera tierras, la liberación de los esclavos, los derechos de los pueblos indígenas, entregándoles sus territorios ancestrales, es decir, un conjunto de medidas sociales, socioeconómicas que Bolívar venía desarrollando, fueron retrogradadas y se entregaron bajo incluso la forma de la usura, que el mismo Bolívar lo denuncia en algunas comunicaciones. Y lo que hizo Páez 5 años después de Carabobo aquí en Venezuela lo hizo también la oligarquía neogranadina, tanto así que en 1828 el propio Santander organiza el magnicidio aquel frustrado de la noche septembrina, el 25 de septiembre de 1828. Entonces, conclusión, Carabobo es un hito muy importante del proceso de liberación de América Latina, pero autocríticamente tenemos que decir que la revolución posible en este momento, en este día de hoy, pasa inexorablemente por recuperar el bolivarianismo, porque lo que verdaderamente tiene vigencia y persiste desde Carabobo para acá en este siglo bicentenario es la doctrina bolivariana, es el pensamiento desarrollado por Simón Bolívar, que no se pudo materializar por los intereses oligárquicos y asusados por el naciente imperialismo norteamericano, que llevaron a truncar aquel proceso de plena independencia en la que aún hoy estamos enfrascados.